Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy nos acompaña Michelle Silva, especialista en diseño de luminarias, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy concreto, muy específico, que es la iluminación en museos. Y lo vamos a hablar desde un punto de vista del espectro de la luz y de sus características cromáticas. Bueno, pues bienvenido, Michel. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir y por querer participar con nosotros. Y nada, ya digo que creo que la iluminación en museos es un tema muy concreto, muy complejo, que hay que prestar atención a ciertos detalles muy importantes en la elección de las luminarias, en la elección de los componentes que se utilizan, etcétera. Y hoy, pues, vamos a hablar de todo ello. Así que nada, si te parece, comenzamos. Claro que sí. Bueno, buenas tardes o buenos días, Joaquín. Y bueno, por supuesto, lo primero, como la cortesía dicta, muchas gracias por tu invitación. Estoy encantado de estar aquí y bueno, poder compartir un poquito de conocimiento. Perfecto. Muy Pues bien. para la primera pregunta va a ser una pregunta introductoria y va a ser una pregunta muy general, que es, Sí, ¿por qué los museos se han resistido durante tiempo a cambiar sus luminarias a la tecnología LED? muy bien. Pues es un tema que trae mucha cola, y creo que esto se debe evidentemente pues a los principios tecnológicos, a la base tecnológica de lo que es el LED, cómo funciona el LED. Me refiero al LED no como aquel pilotito que teníamos en los años 60 o inclusive antes, que servía para los electrodomésticos, sino aquel punto en el cual se permitió que el LED se pudiera enfocar para la industria de la iluminación. Ese, para quien no lo sepa, que yo sé que muchos de los oyentes lo sabrán, es la invención del LED azul. De hecho, pues a tres señores japoneses le dieron el premio Nobel por la invención del LED azul. A partir de ese momento del LED azul es que se da paso a la posibilidad de utilizar esa luz azul para poder sacar los demás colores. Quiero decir, aquí pues yo creo que ya todo el mundo sabe que la luz blanca no es nada más que la mezcla de todos los colores. Eso no sé si lo habías escuchado. Sí, Es un dato muy común. Pues claro, bajo esa premisa, pues resulta que del rojo, de la radiación roja, de la luz roja, no se podían sacar los otros colores, ni de la verde tampoco. Se podía sacar a partir de la luz azul. ¿Por qué? Pues porque la luz azul es un poco más energética, está en el lado izquierdo del espectro y pues a partir de ahí, por un fenómeno físico que se llama fluorescencia, podemos sacar las otras longitudes de onda y componer vamos, un haz de luz blanca. Os quería mostrar algo, una pequeña demostración. Aquí se verá muy bien pues la luz azul que tenemos, ¿verdad? exactamente. Muy bien. Antes que esto, Joaquín, ¿tú cómo definirías un filtro? Un filtro. Mm, Un, Pues un filtro, ¿qué es un filtro? un filtro, pues un material que ¿Mm? se coloca entre, bueno, en este caso, si nos hablamos un filtro para una luminaria, o para Sí, pues un filtro que se coloca entre el LED y el espacio abierto para modelizar, ¿no? O modificar las para discriminar, ¿no? características. Para dejar pasar unas cosas y... Claro, Exactamente. correcto. Para filtrar, Sí, lógicamente, para determinar qué quieres, claro, qué características quieres que que pasen pasen al y... otro lado del... Exactamente. Correcto. Yo alguna vez oí que, pues, que esto funcionaba porque se ponía la luz azul y se le ponía un filtro y pues al otro lado salía luz blanca. Aquí voy a hacer una pequeña precisión y lo voy a demostrar, que es que un filtro por definiciones pues es un elemento que nos discrimina unos componentes y hablando de forma genérica, claro, un colador al final, por ejemplo, pues si la pasamos la harina por el colador, al final dejará pasar solo la harina y los grumitos o las humedades se van a quedar atrapadas, ¿verdad? Correcto. Esto, ¿qué es lo que permite transformar la luz azul en luz blanca? No es un filtro.
es un fósforo. ¿Por qué? Porque para sacar luz blanca y aplicar un filtro, yo necesitaría que antes existiese esa luz blanca. Correcto. Yo no puedo filtrar algo que no existe, quiero decir, de que yo lo que voy a hacer es transformar la radiación de corta longitud de onda, que es la luz azul, y sacar otras longitudes de onda de otros colores, pues entiéndase amarillo, verde, rojo, y eso me permitirá componer una luz blanca. La combinación de ellos te generará la luz blanca. Correcto, genera la luz blanca. Eso pues se llama fluorescencia. Y es este fenómeno que lo vamos a ver ahora mismo. Yo pongo aquí luz, que tengo luz azul en mi cara, y al poner Exacto. esto, Y se transforma en luz blanca. transforma esto, vamos, esto para hace unos siglos, hace unas décadas era magia, lo que estamos viendo, porque estamos transformando la longitud de onda de la luz, es lo que nos está permitiendo transformar la luz en blanco. Te voy a compartir pantalla un momento, vamos a hacer una medida de lo que supone esto. ¿Vale? Vamos aquí a compartir para que nuestros espectadores lo puedan entender más adecuadamente. Muy bien, compartir. Vale, esta es la pantalla de un... Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. De un espectrofotocolorímetro que tengo aquí en mi mano. Y voy a encender la luz azul. Voy a tomar una medida. Vamos a medir ahora mismo. Muy bien. Ahora vamos a poner el fósforo, le iba a decir el filtro, para contradecirme. Vamos a poner, ya lo he puesto, y ahora vamos a tomar otra medida. Y ya la hemos tomado. Aunque creo que no me ha quedado guardada. A ver. Un segundito. Bueno, vamos a verla una por una. Aquí podemos ver la espectrocolorimetría del LED azul. Abajo, a la derecha, podemos ver su espectro. Ese sería el espectro de la luz azul sin aplicarle Correcto. el filtro. Sí, poner el filtro. Esas pequeñas, podemos ver que abajo, en la base del espectro, hay unos colores, que eso es un poco de contaminación que tenemos aquí, no hay que darle mayor importancia, pero bueno, lo importante es ese pico azul tan grande que tenemos. Correcto. En el momento en que nosotros aplicamos el filtro y tomamos la lectura, esa luz azul, como puedes ver, a esa luz azul se le están sacando otros componentes. Se puede ver cómo la misma forma del pico azul, del haz azul celeste, se mantiene, pero de repente han salido un montón de colores a su derecha, lo ves, ¿verdad? Eso es. Rojo, naranja, amarillo y verde, ¿no? Correcto. Entonces, esta es la base tecnológica de lo que nosotros tenemos hoy por iluminación LED. Tenemos Perfecto. extremo prácticamente, casi en el extremo, que no es en el extremo del espectro, y con unos elementos que se llaman fósforo, nosotros empezamos a generar un fenómeno físico que nos va sacando los otros colores. Vale. Pues muy Que bien. para que los oyentes lo tengan en cuenta, cuando vemos un semiconductor, un LED, por ejemplo, de un proyector que se ve amarillo, esa parte amarilla es el fósforo que está aplicado Sí, al LED correcto, correcto. para que pasemos de un Sí. LED o una iluminación fría, azul, perdón, mediante un filtro, transformarla a una luz blanca. Correcto, en estos típicos COB que usamos prácticamente todos, y algunos seguro que alguno lo hemos tocado, que es una especie de gelatina ya muy seca, Sí, pues efectivamente ese material contiene los fósforos que nos permiten hacer la transformación. exactamente. Que eso en Aquí otras nos sale dimensiones es lo que tú tienes ahí en tu proyecto. correcto, en función de la calidad de esa combinación química de fósforos, vamos a tener, características infinitas de luz, vamos a tener mayores índices de reproducción cromática, menores, más temperaturas de color, menos temperatura de color. Yo aquí en este caso puse un filtro muy débil para que se siguiese conservando el pico azul aquel y fuese muy gráfica la transformación al blanco. Que esto pues al final nos salió una temperatura de color altísima, no me fijé si eran 5.000 o 6.000 Kelvin, pero era Claro. muy fría. Bien, Vale. toda esta chapa la suelto porque
ese es el motivo principal por el cual mucha gente del sector de la museología huía del LED. Y es que al final lo que pasa es que pues cuando se desconoce una tecnología, pues bueno, y si quien la vende pues tampoco es el más habilidoso, quizá se entra en conflicto, pues, por ejemplo, cosas que decían, que la luz del LED es muy fría. Eso evidentemente a estas alturas lo tenemos muy superado. Yo, quien no sabe que puedes elegir un LED de lo que quieras, desde ámbar, que yo he visto 1900 Kelvin, hasta, vamos, Sí, hasta 14.000, 15.000. 2300, 3000, etcétera. Exacto, lo que se utiliza en los acuarios, que venden luces para acuario, pues que son 15.000, 30.000 Kelvin perfectamente. Y todo ese espectro, de todo ese rango de temperaturas de color lo tenemos perfectamente desarrollado a estas alturas. Entonces, ese es uno de los problemas. Quien era un poco más técnico sabía que la radiación azul, al ser de menor longitud de onda, podía causar más problemas en lo que es la conservación preventiva de las obras de arte. Es un tema que luego vamos a tratar, no vamos a adelantar acontecimientos, pero pues hay mucha gente que lo sabía, tanto en cuanto el azul es más energético que otros colores y se acerca al violeta, que a su vez está cerca del ultravioleta, que ya sabemos que es muy malo para todo lo que es museología. Vamos, eso lo habrás oído, que pues, los museos Sí. siempre están cuidándose de la luz solar, por ejemplo, por ese motivo, que están siempre poniendo filtros en las ventanas. Entonces, pues, vamos, huían de todo esto. Luego habían otros problemas, no sé si menores, pero bueno, que están por desarrollar. Por ejemplo, el tema óptico, desde el punto de vista fotométrico, que el LED en aquellos tiempos, estoy hablando hace pues, 12, 10 años, tenía menos desarrollo. Quiero decir, pues que había menos ópticas en el mercado disponibles para los fabricantes. Y al Correcto. final, pues llevábamos muchas décadas diseñando reflectores con lámparas para obtener una u otra distribución fotométrica y pues de repente apareció un elemento nuevo que era el LED y no estaba desarrollada la tecnología óptica para poder llevar la luz a donde queríamos. A estas alturas ya se ha demostrado que, hombre, con las aplicaciones ópticas que hay es una maravilla. O sea, Sí. me encontré esta cuando venía para aquí, como ejemplo, esto es una pequeña óptica que hace unas distribuciones que no os podéis imaginar. Es Sí. diminuta, es elástica, vamos, tenemos una tecnología muy óptima para el tema de las distribuciones fotométricas. Sí, yo siempre perdona que te interrumpa, yo siempre cuando hago jornadas técnicas de iluminación en colegios de ingenieros, en colegios de arquitectos, siempre en la presentación uno de los puntos que añado es que para mí la gran revolución en la tecnología LED es cuando aparecieron las ópticas secundarias para poder modificar la fotometría y poder hacer concentraciones o poder desviar la iluminación, el flujo luminoso hacia donde lo necesitas. Correcto. Y es especialmente útil para empresas pues como la mía. Somos una pequeña empresa y nosotros diseñamos una luminaria, pues según a qué fabricante acudamos, qué fabricante de ópticas. Vamos, tenemos para la misma luminaria igual 15 distribuciones fotométricas distintas. Esto, pues, por lo menos para una pequeña empresa pequeña que no se puede permitir, como hacían otras empresas antes, pues diseñar un montón de reflectores para el mismo foco y tenerlos Claro. en pues para nosotros, hombre, nos da una flexibilidad muy alta, una capacidad de respuesta muy elevada para diseñar la luminaria que necesite un cliente. Bueno, retomando, pues esto, sobre todo la luz azul, que más adelante entraremos un poquito más en profundidad de los problemas que tiene. Y bueno, y al margen de todo esto que hemos mencionado, pues también hay unos criterios subjetivos en el tema de la iluminación. Pues, en muchos museos, pues criterios subjetivos en general. Vale, Eh, perfecto. ideas de los organizadores, del comisario de exposición, etcétera. Sí, bueno, lógicamente la tecnología se crea, va evolucionando y es normal que cada persona tenga su opinión, tenga su punto de vista. Hay mucha información y a la misma vez mucha desinformación, sobre todo ahora con Internet hay mucha desinformación suelta. Entonces, bueno, imagino que te encontrarás con diferentes
opiniones, ¿no? Sobre todo, como todos los que estamos en el sector de la iluminación, nos encontramos, pues eso, de diferentes puntos de vista e incluso puntos de vista muy extremistas. Está el súper a favor de la tecnología y el que está todavía en contra. Me acuerdo un cliente que me decía: "La LED manía", le decía: "La LED manía". La Alemania. Me decía: "Esto de la LED manía", dice: "Esto", dice: "Yo espero que no venga para quedarse". Pero bueno, al final, como Esto todo le hay. chocó a mucha gente. Al principio le chocó a mucha gente. Yo trataba con electricidad, cómo funcionaba esto, cómo no funcionaba, cómo había que instalarlo, cómo no, pues eso fue un poco, fue un cambio total, fue un cambio muy significativo. Totalmente. Vale, Michel, pues si te parece, pasaríamos a la segunda pregunta, que sería, al hilo de la última respuesta que has dado, sería: ¿qué criterios subjetivos entran en juego a la hora de decidir la iluminación de una sala de un museo? Pues fíjate que los que somos ingenieros o que trabajemos con ingenierías o arquitectos, etcétera, tenemos la manía, la mala manía de medir las cosas, de entendernos con magnitudes, de ver tablas, de saber que todo es medible, que todo es cuantificable, o por lo menos todo lo que está pues, dentro de las posibilidades tecnológicas que nos acompañan actualmente. Entonces, muchas veces es un problema cuando se entra en otros sectores en los cuales hay un componente completamente subjetivo, como me acabas de señalar. Eh, nosotros hicimos ya hace un par de años, creo que fue la réplica que más se me quedó de todas. Hicimos hace pues, 2 años aproximadamente, participamos en un congreso de restauradores de arte, junto con la Universidad de Valencia y el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Hicimos una ponencia de un sistema que patentamos para hacer un ensayo sobre obras de arte con iluminación LED. Y bueno, la presentación fue muy buena y pues cuando vienen las preguntas del respetable, hicieron sus preguntas y pues, el organizador, que es el jefe de restauración del Museo Reina Sofía, museo, dijo que, bueno, que él lo que veía de la iluminación LED es que él estaba muy acostumbrado a lo que era la iluminación de lo que venía de antes, de halógenos, por supuesto, y que él no alcanzaba a ver, que él no se sentía igual de cómodo que la iluminación LED porque le faltaba algo así como el calor. No recuerdo exactamente qué palabra se expresó, pero algo así como lo que tenía dentro de la luz, como el calor, como la sensación de confort, de calidez, de cercanía que tenía la luz, la luz de un tungsteno, de un filamento de tungsteno, de un halógeno, vamos. Y claro, yo pues a ver, siempre hay que responder con mano izquierda para estas cosas. Y yo pensaba, a ver, que estás hablando de temperaturas de color, de índice de reproducción cromática, de espectros, que todo esto es medible, cuantificable y conocido y se puede demostrar. Al final se le contestó de que, bueno, más o menos eso, de que, a ver, que todos esos factores pues nosotros podíamos replicarlo en la iluminación LED. Y claro, todas estas sensaciones, todas estas cosas que nos hacen sentir la luz, ahora que está muy de moda el tema del Human Scintillating, el tema del ritmo circadiano, que se puede regular con la iluminación, que ahora está muy en boga este tema, Sí, pues al final es eso, o sea, al final lo que estamos proyectando es distintos espectros para que nuestro cuerpo, con sus mecanismos que tiene, tenga una respuesta u otra. Que al final esta sensación de calidez, de confort, de cercanía, al final son sensaciones físicas que nos están dando una respuesta por una entrada que tenemos. Esa entrada que venga pues de una tecnología o de otra no tiene tanta relevancia. Lo que hay que saber es pues que si se quiere replicar una cosa con otra tecnología, pues hay que conocer bien la diferencia entre ambas. Voy a volver a compartir pantalla, si te parece, perfecto. Joaquín, y os voy a mostrar un poquito de lo que estamos hablando. A ver, aquí lo que tengo es una serie de imágenes y tú me comentarás si se van viendo todas. Ahora sí. Se ve, ¿verdad? Todavía se ve la parte de tu carpeta.
Ah, entiendo. A ver, Tiene seleccionada la foto número 1, pero no se ve. sí, lo que pasa es que ahora tengo que coger la imagen como tal e ir con ella, pero aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Y si paso a la siguiente, no me deja pasar a la siguiente. Qué mal. Ah, sí. Ahora ¿Ha sí. cambiado? Perfecto. Muy bien. Estas dos imágenes eran por si el pánico del directo me impedía utilizar el espectrofotocolorímetro y no podía hacer las lecturas. Que sí, Vale. puedes ver, es la misma, es un espectro muy similar de azul y Sí, otro la derivado. comparativa entre utilizar un filtro o no utilizarlo, ¿no? Efectivamente. Muy Vale. bien. Y vamos a hablar de esto. Esto es la función V lambda de visión fotópica humana. ¿Qué es esto? Esto es la respuesta que tiene nuestro ojo humano a la luz. La sensibilidad más corta que tenemos, que es a la izquierda, son los 380 nanómetros y la de longitud de onda más larga son los 780. Estamos hablando de luz púrpura a los 380 nanómetros y luz roja, rojo lejano a los 780 nanómetros. Entonces nuestro ojo hace esta curva. ¿Qué quiere decir esta curva? Pues esta curva es una función de sensibilidad. Quiere decir que entre más alto esté en la sensibilidad relativa, que prácticamente es el medio del gráfico, más sensible es nuestro ojo a ese color o a esa longitud de onda. Entonces, esto nos muestra que, por ejemplo, los 555 nanómetros está nuestro pico de sensibilidad. 555 nanómetros es algo parecido al amarillo verdoso este que tienen las lámparas de vapor de, ahí se me va, de De baja mercurio. presión. Las de descarga de baja presión, vapor de sodio, gracias, sí, de baja presión. Coincide. Vale, Entonces, una pregunta. Sí, esto es lo que percibe nuestro ojo, por lo menos de día, cuando estamos hablando de iluminación. vale. No, te iba a Esto hacer una es, pregunta que era en la anterior imagen, sí, en el eje X, ¿qué se mide en el eje X? es los componentes longitudinales. Luego lo veremos encima de otra, es que no tenía uno, no sé Ah, si vale, tengo otro por vale, aquí. Creo que tengo una más adelante, no lo sé, pero que no. No. vale, no te Vale. preocupes. A ver, esto es, pues, a ver, empezamos desde los 380 nanómetros y acabamos en los 780. Entonces, o sea, lo podemos ver aquí. Esta curva Vale, luego la ahora tengo sí. superpuesta En el también. eje X tenemos la longitud de onda Claro, y en el eje Y la intensidad relativa. correcto. Vale, Entonces, aquí vemos más o menos lo mismo. Este es un espectro de halógeno. Esta es aquella luz tan cálida que tenemos. Si volvemos atrás y vemos este espectro, podemos ver que en los elementos donde están los componentes rojos, a la derecha de todo esto, si bien aquí hay mucha radiación roja, ¿sí? aquí no hay mucha sensibilidad hacia el rojo. Nuestra sensibilidad está más o menos por la mitad del espectro. Aproximadamente lo que te dije, pues el pico está en los 555 nanómetros y pues a partir de ahí, tanto para la derecha como la izquierda, empezamos a bajar de sensibilidad. Esto es que pues el halógeno, pues detectamos una pequeña parte de todo su espectro, o sea, detectamos, no podemos ver o somos sensibles a una pequeña parte de su radiación. Vale, esa es Eh, la parte más importante que has dicho, ¿no? Que el ojo humano es capaz de detectar de lo que genera el halógeno a partir de, es decir, de 550 nanómetros. sí, no, que el pico de sensibilidad está en 555 nanómetros. Y a partir de ahí nuestra sensibilidad baja, Vale, tal y como enseña este gráfico. Eso es lo clave, que luego lo veremos más claro porque lo veremos superpuesto en otras imágenes, no te vale, preocupes. perfecto. Aquí tenemos una descomposición de lo que es el índice de reproducción cromática, pues, del mismo halógeno, que vemos que todo es muy elevado. Entonces, todas estas sensaciones, todas estas percepciones un poco pues, subjetivas, al final son todas muy no cuantificables la sensación en sí, pero sí su origen, las radiaciones que las están generando. Quizá pues es un índice, pues una reproducción del rojo muy fiable, que es el R9, que eso también lo podemos replicar con LED. Aquí vemos que al final lo podemos prácticamente replicar todo. Aquí tenemos, por ejemplo, el espectro de un LED de muy alta calidad, de 3000 Kelvin, con un espectro bastante lleno también. Bien, pues otro
de lo que es la museología. Quiero decir de que, pues, según de lo que estemos hablando, del tipo de obra o inclusive de la corriente o de la época, muchas veces se entra con un criterio u otro. Quería poner este ejemplo porque esto es un museo que hicimos, esto está en Lula del Río, en la Casa Ibáñez, que es Andrés Ibáñez, que es un artista figurativo, él pues pinta lo que podemos ver aquí, realismo. Y los criterios que se utilizan en museos con este tipo de obra, por lo general, suelen muy a la par, quiero decir, de que se ilumina poco. Se ilumina poco, se enfoca mucho en las obras, se intenta tener unos niveles bastante bajos en sala, que esto para las personas que hacen cálculo luminotécnico y intentan que los valores de un local con ocupación llegue a la normativa es un dolor de cabeza. No sé si alguna vez te hayas encontrado con una situación Sí. de estas. Así que esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con muchas veces lo que se hace en un museo de arte moderno. Esto es un museo de Denia, Sí, la una sala John iluminación Castelló, general. que pues aquí muchas veces se buscan campos un poco más luminosos, uniformes quizá. En lo que es arte moderno, pues no hay nada escrito, o sea, cada uno lo hace como quiere. Pero hay una tendencia que podemos observar, que es pues los niveles siempre en arte moderno son mucho más altos. Eh, si habéis ido alguna vez al Prado y luego saltado al Reina Sofía, la diferencia es muy evidente los niveles de iluminación entre un sitio y otro. Y es porque, por ejemplo, en el Prado pues hay obras que son más antiguas, de materiales mucho más delicados, los materiales modernos son un poquito más resistentes. Entonces, pues lo que es en arte figurativo, muchas veces se intenta cuidar más. Se intenta cuidar más los niveles de iluminación que sean bajos, que tengan pocos componentes azules porque son mucho más delicados, porque ya son, pues, imagínate, tintes de hace 500 años. Claro. No tenían el desarrollo que tienen ahora. Y luego, pues evidentemente tenemos recomendaciones del Consejo Internacional de Museos, que eso es un poquito ya más objetivo, que pues ahí ya ellos están basándose en literatura científica y ya nos permiten, no sé si salir de aquí, perdón, Pero entonces, bueno, Michel, a ver si, lo digo por los oyentes, a ver si puedes hacer un resumen de cuáles serían los criterios subjetivos sí, sí, sí. que entran en juego a la hora de decidir la iluminación en un museo. Es decir, brevemente, criterios subjetivos que hay que tener en cuenta. Pues criterios subjetivos es básicamente el criterio del museólogo, del comisario de la exposición, que muchas veces de obra quizá pues es su antigüedad, la paleta de colores que posee, el contexto histórico en la que fue pintada. Entonces, pues a ver, pues quizá un pintor que haya trabajado a la luz de las velas no van a querer ponerle una luz de 4500 Kelvin, por razones fáciles de entender. Entonces, lo que quiero decir es que no se puede saber muchas veces porque esto va un poco a criterio del comisario de exposición, pues, del director del museo, de que no hay una regla escrita en cuanto a temperaturas de color, por ejemplo, que se puedan utilizar. Vale, es decir, que en función de el tipo de exposición que se va a ubicar, puede ser recomendable utilizar un tipo de espectro, un tipo de luminaria u otro. Correcto, correcto. Vale, vale, perfecto. Pues entonces que pasaríamos a la tercera pregunta, que sería, ¿qué diferencias hay entre la luz natural y la luz que reproduce un LED? Sí, esto viene a colación de lo que te decía hace un momento, de que pues muchas personas del sector de la museología hablan de que les gusta más la luz natural. Que bueno, natural es una palabra muy bonita, pero ¿qué es natural? Natural son muchas cosas. Claro. No sé, un tigre de dientes de sable comiéndose a un ser humano pues, es algo muy natural, más no deseable. Mm, entonces, la cuestión es que ahora mismo tenemos la tecnología para poder replicar muchas de aquellas cosas que podemos llamar como natural cuando hablamos de iluminación.
Entonces, yo os quería enseñar una serie de espectros para que pues, se pueda hacer el espectador una idea de las enormes diferencias que hay entre, entre, entre pues, muchas veces fuentes de luz natural y fuentes de luz artificial. Claro, porque la luz natural, en función del día, de la hora, de si el cielo está nublado, etcétera, Correcto. es de un tipo u otro. Entonces, es decir, Y que tiene un cuando, espectro distinto. claro, lógicamente, cuando hablamos de luz natural es pues simplemente pues, el hecho de no tener una luz artificial, ¿no? Pero claro, Claro, que dé la sensación exacto, de que aquello no existe. Evidentemente, si ponemos un halo de luz azul, eso pues en la naturaleza no existe. correcto. O una luz muy derivada hacia el rosa o hacia el verde, pues eso no nos lo solemos encontrar en la naturaleza. Entonces, muchas veces se refieren prácticamente a lo que es la luz solar más la luz de incandescente y halógena. Este espectro que tenemos aquí, por ejemplo, es una llama de propano. Tú imagínate. Esto es el espectro que te daría una llama de gas propano. ¿Vale? Esto es el espectro de un tubo fluorescente. De un Vamos. tubo fluorescente, como el típico tubo fluorescente que Sí, podemos encontrar exacto. El que hemos estado sustituido los que trabajamos con LED todos estos años, tecnología vapor de sodio. Este es el espectro de un tubo fluorescente, que al final lo que hace es generar picos en distintos, vamos, lo mismo que el LED, ¿no? Sino que este lo hace con un poco menos conseguido, porque lo que está haciendo es generar barras, picos de color en distintos sitios para de la misma forma conseguir la luz blanca. No dista mucho. Aquí tenemos el famosísimo vapor de sodio a baja presión. Como podemos ver, la luz anaranjada famosa que se conoce en los pueblos, ¿no? puede responder este espectro a nuestras expectativas, porque ya sabemos que es una luz horrorosa que no nos permite distinguir los colores, que no sabemos si ese coche es azul oscuro o negro, o vamos a ver el árbol verde y no es verde, es un marrón apagado. 4000 Kelvin, CRI de 80, una cosa así. O sea que vamos viendo que los espectros en realidad no tienen nada que ver. ¿Y Esto que tenemos ese cuál aquí, sería? esto es el Sol. Vale. Muy bien. Esto que decías tú hace un momento de que el Sol es cambiante a lo largo del día, vamos a poder apreciarlo aquí. Eh, Esto es una serie de capturas a lo largo de todo el día del espectro solar. En función de la hora, ¿no? ¿Correcto? Va modificándose. Correcto. Aquí podemos ver lo que nos podemos esperar del Sol, que tenga mucha radiación ultravioleta y que tenga mucha radiación infrarroja. Podemos ver que si hacemos una pequeña especulación, porque claro, aquí el espectrofotocolorímetro nos permite solo ver luz visible de 380 a 780, como habíamos hablado. Correcto. Pero si hacemos a una progresión geométrica, de todas maneras este gráfico es fácil de encontrar, o sea, quiero decir, el espectro solar completo es fácil de encontrar en Internet. Podemos ver que nos saltaría los ultravioletas y que también nos saltaría al otro lado los infrarrojos, que son radiaciones pues, que no son muy deseables, por muy naturales que sean. No queremos que las obras de arte estén bombardeadas con estas radiaciones. Exacto. Entonces se trata un poco de eso, de que qué relevancia, de que qué parte de estos espectros son los que estamos viendo nosotros, qué es útil para el ojo humano y qué no lo es. Esa es la cuestión que quiero abordar. Eh, Esto es lo mismo que estábamos viendo hace un momento, pues el Sol lo hemos congelado a aproximadamente 5000 Kelvin y tenemos superpuesto la función V lambda de visión fotópica humana, que es lo blanco. Vale. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues evidentemente que el Sol, que la luz del Sol, por lo menos a 5000 Kelvin, nos llena muy bien lo que son nuestra sensibilidad espectral.
podemos ver cómo prácticamente encajan los espectros. Quiero decir que todo lo que nosotros podemos ver está muy bien representado Exactamente. para la luz solar. Y esto es un LED de muy alta calidad. El que tenemos en pantalla ahora mismo, ¿no? Correcto. Esto que se ve Cuando, en pantalla. cuando dices que es un LED de alta calidad, ¿a qué te ¿Mm? refieres? En cuanto a reproducción cromática, Y vamos, que esto es pues toda que son las saturaciones, las gamas, los índices de gama y fidelidad, esto es la precisión cromática del LED, los índices de reproducción cromática, por supuesto, están 98 a 99. Están en lo más alto que nos permite la tecnología actualmente. vale. Y como podemos ver, vamos, la representación al lado del Sol, estos son 5000 Kelvin también, nos permite, vamos, hacer exactamente el mismo papel que la luz solar Es en decir, cuanto al ojo humano. que nos permite simular exactamente Claro, la misma reproducción que genera el Sol. efectivamente. En cuanto a nuestros sentidos, sí, esto evidentemente. ¿Qué es lo positivo? Pues que no tenemos ni infrarrojos ni ultravioletas. Así que tenemos esa gran ventaja de que podemos simular perfectamente cualquier fuente de luz, pero sin los otros inconvenientes que traen esas otras fuentes, en este caso el sol. Vale. Vale, entonces, un resumen conciso podría ser que a día de hoy, con la tecnología LED, con un LED de buena calidad, como el que tenemos aquí en la imagen, podemos simular la reproducción del Sol eliminando los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, que son los perjudiciales para las obras de arte. Correcto. Vale, vale, pues eso sería en cuanto a la pregunta de qué diferencias hay entre la luz natural y la que reproduce un LED a día de hoy. Y Sí. ahora hablemos de obras de arte. ¿Está demostrado que la luz azul causa deterioros? Por supuesto que sí, por supuesto. Hay una extensa literatura en ese aspecto y están muy documentadas los índices de deterioro que ejercen las distintas radiaciones en distintos materiales. En la imagen lo que tenemos estamos hablando solo de luz visible prácticamente, aunque aquí nos estamos pasando un poquito al ultravioleta. No sé si puedes ver que la longitud de onda ya no empieza de los 380 nanómetros que vemos, sino a partir de los 300. Eso es un ultravioleta cercano, un tipo A, ultravioleta tipo A. Aquí podemos ver a qué longitud de onda es cada material más sensible y podemos ver que hay prácticamente una unanimidad en cuanto a materiales fotográficos, a distintos papeles, en cuanto a los de óleos que se utilizan o tipos de pinturas, inclusive textiles, prácticamente todos tienen en común que la luz fría les viene muy mal, quiero decir, la luz de baja o las radiaciones de baja longitud de onda, como lo es pues, ultravioleta, la luz azul, todo esto. Entonces, hay un estudio que lo demuestran, pero lo que yo quería mostrar aquí y a la vez ofrecer como conclusión es que actualmente tenemos la tecnología, partiendo de la premisa de que el LED se genera desde la luz azul, nosotros tenemos las herramientas para disminuir esa radiación azul y aportar a lo que es la conservación preventiva de las obras de arte. Vale, sí, como en la imagen que has enseñado anteriormente, en la que Correcto, eliminabas prácticamente los azules. exacto. Si comparamos este tipo de radiación LED con otras muchas que hay en el mercado, este espectro, tiene la ventaja, no sé si lo puedes ver, de que en realidad este no está partiendo del azul. Este parte un poquito más de la derecha, parte del púrpura. Y de eso se trata lo que os quería comentar, de que hay una serie de LEDs que ya han superado el tema de la tecnología de que teníamos que partir del azul para ir sacando longitud de onda, sino que lo hace del púrpura.
Eso nos permite la ventaja de que podemos llenar el espectro de una forma más conveniente y más similar a como lo hace el Sol. Quiero decir que si nosotros partimos del azul, nos estamos dejando muchos púrpuras a la derecha que no podemos generarlos. Así que le tenemos que meter picos muy altos de azul para poder bajar las temperaturas de color. Cuando utilizamos LEDs que tienen el núcleo de color púrpura, las prestaciones cromáticas que obtenemos del LED son muchísimo más elevadas. Vale. Y eso es lo que se consigue con el filtro que has comentado al principio. No, el núcleo del LED. El núcleo del LED ya no genera, ya no emite en azul, como se hizo la demostración al principio, sino que el núcleo emite en color púrpura. Vale, entonces ¿y qué es? ¿Es un tipo de LED diferente? Sí, ¿Cómo eso es es el su fabricación? semiconductor, pues efectivamente utiliza otras premisas físicas y en el momento de que hace su pues, unión PN, que es la que permite emitir luz azul en el caso de los LED normales, esto lo hace en color púrpura, que es una tecnología relativamente reciente. Entonces esto Vale, nos permite obtener un espectro mucho más rico y mucho más representativo en todos los lugares del color. vale. Es decir, que es un LED diferente al que podemos ver habitualmente, por ejemplo, en una luminaria Correcto. de alumbrado público, por así decirlo. Efectivamente, los LED habituales que podemos encontrar prácticamente en todo sitio, pues parten del azul y luego pues pueden meter más calidad de fósforo o menos calidad de fósforo y obtendrán pues mejores o peores índices de reproducción cromática, pero cuando se parte del púrpura, pues es muy, muy fácil obtener grandes rendimientos y emitiendo la menor cantidad de radiación azul. Vale. Y cuando se fabrican a día de hoy en la industria de la iluminación, ¿estos LEDs se fabrican únicamente para obras de arte o para otras aplicaciones? No, no, son para muchas aplicaciones. A ver, es una tecnología, como dije, relativamente reciente, así que pues ahora mismo está avanzando. A ver, además es bastante más cara. Quiero Imagino. decir, pues un LED de este tipo triplica Claro, fácilmente. por Un LED, economía de escala es lógico que si es un claro, LED. claro, claro. Ahora mismo coges un LED de muy buena calidad, de núcleo azul, y pues coges uno púrpura y el púrpura le doble o le triplica fácilmente. Vale, Así que, pues bueno, esto sí que es una condición que utilizamos nosotros en el diseño porque, bueno, claro, evidentemente estamos intentando poner la máxima calidad en este tipo de productos y evidentemente diferenciarnos un poco de la competencia. vale. Hay un experimento muy interesante que hicieron, que se hizo con tintas. Este es un poco el esquema del experimento. Esto es una cajita simplemente y que se pusieron tintas de impresora. Estos son de impresora simplemente. ¿Sí? Se puso arriba una fuente de iluminación y se utilizó pues un tipo de LED de la misma temperatura de color los dos, ¿eh? Entonces, fíjate que lo hicieron con 5000 Kelvin. Un LED de núcleo púrpura y un LED de núcleo azul. Entonces se le irradió un flujo luminoso a estas tintas y se empezaron a hacer lecturas de las modificaciones que iban sufriendo las tintas a lo largo del tiempo. Y los resultados fueron bastante reveladores. Lo que pone arriba de BP LED ¿Sí? es Blue Purple, ¿ok? O sea, es el LED azul. Y el PP, que es Purple, es el LED púrpura. Púrpura, vale. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que ya en la primera ya es muy, muy distinto. Este número que tenemos aquí, que lo explicaba un poco más abajo, es la cantidad por decenas de miles de horas que fueron necesarias irradiar con el mismo flujo luminoso para que se notasen cambios en la integridad de la tinta. Quiero Vale, decir, no se ve tu cursor, no se ve, no aprecia el número que has comentado. vale, bueno, a ver, no, estaba señalando en el tipo de tinta C-Print, que es la primera. ¿Sí? Las tintas de impresora, no sé si lo sabéis, pero son pues blancas, magentas, amarillas y cian. Vale, La primera de todas es la blanca ok. y hemos tenido que esperar un factor de 1,35 para que las características de la tinta empezasen a sufrir cambios y para el LED púrpura se tuvo que esperar 17,25.
17 veces 17.25 por más, 10.000 horas. vale, 17 veces más que con el de BP LED. Correcto. Vale, Esto es lo que nos está demostrando. Este que os he dicho ahora, que es el primero, es el más escandaloso de todos, ¿eh? vale. Podemos ver los otros en el segundo, en la C-Print también, en el amarillo, que es la Y, ya la diferencia es 4.9 con 7.7, que bueno, no es el doble, casi lo es, y es una diferencia muy, muy acusada también. Vale, y entonces Eh, este experimento lo que quiere decir es que utilizando LED es decir, como has comentado, ¿no? Con un inicio púrpura para no tener luz azul, lo que estás haciendo es aumentar el tiempo que necesitas de exposición para dañar el material que estés iluminando, ¿no? correcto. Vale. Al final, bueno, esto es una manera que iluminamos después de haberle hecho un estudio, pero bueno, esto ya no es materia de... Correcto, a ver, aquí lo que se trata un poco es que actualmente pues tenemos la tecnología para poder mm, irradiar las obras de una forma mucho más segura. Hay elementos muy sensibles, por ejemplo, pues el papel, todo lo que sea papel, no sé si la gente habrá notado que es difícil ver exposiciones de papel, quiero decir, de dibujos, de manuscritos, de pergaminos. Todas estas cosas por lo general siempre están guardadas en unas cámaras que prácticamente les aíslan de la humedad y las tiene prácticamente oscuras. Es porque las tecnologías de iluminación que hay hasta ahora, pues no son las más adecuadas para lo que es la conservación preventiva de todas esas obras. Mm, en los directores hace muchos años fue esto de los museos principales de Europa, el Louvre, el Prado, se reunieron y hicieron una cosa que se llama el Club de los 50 Lux. El Y club de esto los era, 50 lux. sí, y esto era una suerte de, vamos, de directiva o de reivindicación de que pues ningún cuadro se tendría que iluminar con más de 50 lux. Ah, mira. ¿Y sigue vigente esa? A ver, es una recomendación, o sea, no es una norma, es una sugerencia, una recomendación que sobre todo para, como te decía antes, para arte figurativo, para pues museos que lleven pues obras de 500, 600 años, pues lo tienen muy, muy en consideración, porque es cierto que entre más radiación luminosa les pongamos, más rápido los departamentos de restauración de los museos. Vale, vale. Entonces, siguiendo esa premisa de 50 lux y aparte también están limitados la cantidad de horas al año que los exponen, muchos etcétera, se intenta pues alargar esos ciclos de restauración, o sea, de intervenciones directamente sobre la obra. Y justamente la iluminación LED, este nuevo tipo de iluminación LED que parte del púrpura, eso es en lo que nos ayuda, porque como vimos en la tabla aquella que nos mostraba, pues la sensibilidad a distintas radiaciones, lo que estamos haciendo es quitar los picos azules que tienen los típicos espectros del LED. Esto nos permite que esos, o sea, iluminar o bien durante más tiempo la obra, durante más horas al día, o durante más años seguidos, muchas horas pues las guardan durante unos años porque han estado muchos años o muchas horas lux expuestas a la radiación visible, Claro. o alargar los ciclos de conservación preventiva. Cada uno tendrá sus características, sus preferencias, sus condiciones únicas. Pero en definitiva lo que nos permite es que las obras se deterioren menos, que es lo importante. Esto es lo que le llega a los oídos a pues, tanto restauradores como conservadores, como comisarios, como directores de museo. Que con este tipo de iluminación la obra se deteriora menos. Que pues, no es una opinión, es una realidad basada. Te enseño un estudio porque este era de las tablas más claras de todas, pero hay muchísima literatura científica que tienen esas correlaciones entre la cantidad de radiación y su longitud de onda y el nivel de deterioro que sufren distintos tipos de obras respecto a la cita de radiaciones. Vale, vale. Perfecto, perfecto, Michel. Yo creo que esta última frase que has dicho se ha entendido perfectamente. Y bueno, yo creo que con esto pasaríamos a la última pregunta, que sería, bajo tu punto de vista, como experto en iluminación en museos, ¿cuál sería a día de hoy una solución idónea para iluminar una sala de museo?
Pues, a ver, es una pregunta, como te dije, es algo complicada porque no entran criterios, pero por lo menos por lo menos mi clientela principal no solo son las salas de museo, sino los departamentos de restauración. Ahí es donde he encontrado mi principal mercado. Y de por sí la principal preocupación de ellos es las radiaciones que llegan sobre las obras y los ciclos de restauración. Quiero decir que lo mejor es encontrar una luz lo menos invasiva posible, una luz que nos permita emitir poco radiación azul sin vernos obligados a utilizar temperaturas de color bajas. Quiero decir, porque a ver si iluminamos con ámbar una obra de arte, pues hombre, poca radiación azul hará allí, ¿verdad? En eso estaremos todos de acuerdo. Sí, pero la reproducción cromática será nefasta. Y no, y vamos a desvirtuar la obra, vamos a desvirtuarla completamente. Lo que se va a ver no representa lo que el artista ha querido plasmar. Claro. Así que, a ver, lo primero, evidentemente, que las luminarias sean solventes desde el punto de vista de la distribución fotométrica, eso es muy importante, de que tengan pues ópticas adecuadas, mejor si estamos hablando de exposiciones no permanentes, de exposiciones itinerantes. Es fundamental que las luminarias que se ponen en un museo tengan la capacidad de cambiar su apertura de haz luminoso o inclusive la forma que emiten la fotometría. Pues hay luminarias que emiten pues un cuadrado o emiten una línea que permite iluminar la escultura de una forma un poco más adecuada. Exacto. Vamos, que se tenga un control de distribución fotométrica óptimo sobre las luminarias. Eso lo primero. Y lo segundo, evidentemente, es que en función del tipo de obra que estemos iluminando, se pueden presentar que haya unos requerimientos de conservación preventiva de esa obra. Y este es un concepto que prácticamente poca gente que se dedica a comercializar con iluminación tiene en cuenta de que es verdad. Dicen, no, mira, te estamos poniendo un CRI, un índice de represión cromática altísimo. Claro, bueno, eso lo damos por descontado, que estamos hablando por un museo, ¿verdad? Pero no se están preocupando por el tema de la conservación preventiva, que eso le preocupa muchísimo, muchísimo a los directores de los museos y a los jefes de los departamentos de restauración. Entonces, es una premisa muy importante que cada vez se está teniendo más en cuenta y pues por lo menos es una de las que nosotros aquí defendemos mucho. Sí, pero cuando hablas de la conservación preventiva, cuando tú vas a hacer un proyecto de iluminación en un museo, ¿cómo tienes en cuenta esa conservación preventiva? Sí, a ver, sabiendo la cantidad de luz que puede aguantar, quiero decir, pues hay unas tablas que están publicadas por la Comisión Internacional de Iluminación, pues hay unas publicaciones referentes a museos que nos indican la cantidad de lux año que se le debería aplicar a determinado material. Vale. Muchas veces estamos hablando de obras maestras que sí o sí estamos obligados a exponerlas durante más años o a niveles más altos de lo que, por eso digo que es una cosa muy, muy complicada. Vale, Sí, entonces a lo que te refieres es que vosotros, en función del espectro que vais a utilizar, podéis decir claro. el número de horas que va a poder estar En expuesta efecto, pues esa para obra. condiciones iguales, un LED normal, pues se puede exponer tanto tiempo, pero si eso se puede mejorar, pues se mejora. Quiero decir, se pone un espectro adecuado, un espectro que pues no parta del azul, sino del púrpura, y lo que podemos hacer es o iluminar mejor la obra, o poder exponerla más tiempo, o Vale, simplemente alargar sus procesos de conservación, de intervenciones, porque se va a deteriorar mucho menos si le ponemos una luz que sea muy, muy adecuada, que sea muy poco invasiva ok, por esa obra. perfecto. Vale. Esos serían los puntos importantes, ¿no? que tú recomendarías para dar una solución idónea en un museo. Correcto, correcto. Eso es lo que más tenemos en cuenta y por lo menos en cuanto a salas es lo más fundamental. Índice de reproducción cromática alto, distribuciones fotométricas adecuadas y los espectros de la luz que se utilicen, que sean los adecuados. Vale. Saliéndonos un poco del guión, Mitchell, te voy a hacer una pregunta adicional. Eh, un especialista, bueno, como un comisario Comisario. de un museo y demás,
cuando le hacen una propuesta para hacer un cambio de iluminación o le presentan una luminaria con su documentación técnica, ¿cómo puede él determinar la capacidad cromática que tiene esa luminaria? Porque al final, en una ficha técnica de un fabricante estándar o común, se representa por el CRI, pero a nivel de saturación, es decir, ¿cómo puede él determinar, ver qué niveles de saturación tiene esa luminaria que están ofreciendo? Sí, a ver, esto ya es un poco de cuestión de pedagogía por parte de la industria. Quiero decir, aquí hay muchas de las temáticas que hemos tocado en esta charla no son objeto de consideración en muchos museos. Quiero decir, de que cuando tú lo introduces y se lo explicas a un comisario, a un museólogo, inclusive a la sorprende gratamente que esa tecnología exista, porque lo cierto es que muchas. Entonces, eso en realidad es una herramienta competitiva, quiero decir, que esto pues lo ponen al lado de las otras opciones y tienes muchos, esto al final la mayoría de museos se venden, o sea, son públicos, la mayoría son de titularidad pública, se venden a través de concursos y pues bueno, presentas mejoras o si te lo consultan, pues tú pones estas premisas y luego pues, vamos, que toca hacer un poco de pedagogía, perdón, porque es un tema que no lo comprenden muchos responsables de museos. Quiero decir, pues un comisario, un director de museos, si le pones un espectro en una hoja técnica, él no lo va a entender. De hecho, si le dices un CRI, muchas veces tampoco vas a verlo. Muchas veces si le hablas de temperatura de color en términos de 4000 Kelvin o de 5000 Kelvin, tampoco vas a ver a qué te refieres. Igual lo entiende como luz fría y luz cálida y ya está. Quiero decir, es gente, pues evidentemente, pues no, muchas veces no ha tocado asignaturas, o sea, ha estado estudiando humanidades, así que hay muchas cosas que para nosotros estamos dando por sentadas, como la temperatura de color, pero a ellos se les escapa. Claro. Entonces, al final es una cuestión de entender, o sea, primero de estudiar las necesidades de ese museo o de esa sala en concreto y poder dar una respuesta. Quiero decir, una lista de skills, de características que se le proponen, que llevan esa luminaria y se le dan. Pero si la pregunta a partir de tal punto, componentes azules, pocos aquí, o este tipo de espectro, este otro tipo, prácticamente ningún o muy pocos fabricantes tienen esas consideraciones. Vale. Por ese motivo, a ver, por ese motivo nos está yendo bien en parte. Vale. Y en Porque, pues, cuanto a temperatura del color, si por ejemplo a ti te hiciera una consulta, una sala polivalente en la que no se sabe qué tipo de exposición se va a realizar, pero oye, se van a realizar diferentes tipos de exposiciones durante el año y te piden una recomendación de temperatura del color. ¿Qué temperatura del color en este caso tú recomendarías como especialista? a ver, para no ser muy osado, yo recomendaría 4000 Kelvin, que es la luz neutra. Actualmente las recomendaciones, en función de la tecnología que tenemos ahora, pues los organismos que se dedican a la museología, ya hay organismos más científicos, quiero decir, hay gente que, pues, que ya tiene fuentes fidedignas de información, ensayos, estudios, y esta gente siempre está recomendando temperaturas de color mucho más altas, Más altas, de 4000 más grados Kelvin. altas. O sea, más 5000 que 4000, ¿eh? Vale. En cualquier museo. Lo que pasa es que eso es un cambio muy, muy fuerte, quiero decir, de que esto le va a chocar a muchísima gente que se dedica al sector de la museología. O sea, en cuanto tú llegues al Prado y les digas que le vas a iluminar los cuadros con 5000 Kelvin, te van a decir, ahí está la puerta. Quiero decir de que pues esto es un cambio de paradigma pues que se está abordando poco a poco. Siempre que yo tengo la oportunidad de recomendar, yo intento recomendar temperaturas de color más altas, porque es que además nos permite visualizar las obras de una forma mucho más fiel. Creo que todos hemos visto el efecto de una bombilla de halógeno de 2700 Kelvin, de 3000 Kelvin en una pared blanca. La convierte en una pared así como blanco cremoso tirando amarillo. Sí. Pues eso mismo pasa en cualquier obra de arte, por supuesto. Quiero decir, pues hay una paleta de colores y donde hay blanco, pues aquello no es blanco, ¿verdad? Aquello pues va a ser pues, un color así un poco crema, pero no es blanco.
Pero en cuanto le dicen, no, temperatura de color muy alta, no la quieren por lo general. Vale. Entonces, ahí voy, que es una cuestión de pedagogía. Sí, pero Michel, otra pregunta que me surge al hilo de esta pregunta. Em, Cuando si tú comparas un LED neutro 4000 grados Kelvin con un LED frío, ese LED frío es más frío porque incorpora en su espectro más cantidad de azul. Correcto. Pero luego, como a la misma vez has dicho que el LED azul perjudica a las obras de arte, pero que vosotros, partiendo del espectro púrpura, podéis eliminarlo. Entonces sería un LED, Sí. un LED frío que en lugar de tener azul tiene púrpura. Sería así, ¿no? Correcto, pues es un LED que tiene un pico menos acusado de azul y también lleva púrpura. Como Vale, el entonces, púrpura lo que hace es arrastrarnos el espectro hacia la parte más fría de la sensación, o sea, la sensación hacia la, pues eso, hacia la temperatura de color fría. Lo que ocurre es que necesitamos emplear menos, porcentualmente utilizamos menos radiación azul, menos radiación de baja longitud de onda. Al llenar todo el espectro podemos hacer eso. Si no tenemos el púrpura, por ejemplo, si partimos de los, no sé, de los 300, de los 400 nanómetros prácticamente, o 420 que parten muchos LED normales, o sea, el pico de azul está a 420, pues de ahí para arriba todo lo que podamos sacar, tenemos que meter un fuerte componente azul para, como hemos visto en la primera captura, para tener una temperatura de color fría. claro. Pues justamente, pues proporcionalmente esa radiación fría es mucho más alta que la suma de los demás componentes. Vale. Al hacer un espectro continuo y podemos partir del púrpura y proporcionalmente poner muchísimos menos componentes de baja longitud de onda para lograr un espectro frío. Vale, entonces el resumen sería que podéis conseguir una tonalidad fría, reduciendo el espectro azul. Correcto, 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 esa es la Esa, clave. esa sería la clave. Vale, vale, perfecto, Michel. Pues yo creo que ya hemos llegado al final de la tertulia. Yo creo que ha sido muy interesante. Bueno, veremos a ver qué comentarios nos hacen. Imagino que este tema también será un tema de debate en el que no todo el mundo opinará igual, pero oye, al final. Ojalá, ojalá que nos lleve la contraria, eso es lo mejor que puede ocurrir, así se Claro, aprende. al final, yo creo que lo interesante en este tipo cuando hablamos dentro del sector de la iluminación, de casos muy específicos, es eso, ¿no? Es que se genere debate, diferentes opiniones y que aprendamos todos de cada especialista. Así que nada, decirte que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu aporte y nada, nos vemos, seguimos ahí en la plataforma. Muy bien, Joaquín, pues una vez más, muchas gracias por la invitación y nada, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. Un saludo. Luego. Chao.